Hola traders, ¿cómo estáis? Las pruebas de fondeo se han puesto de moda, ¿vale? No estoy aquí para debatir si es una cosa mejor u otra, la clave es que lo hacéis, ¿no? Que la mayoría de traders hoy en día entienden las pruebas de fondeo como la solución para su trading. Dentro de eso y de mi faceta comunicativa y de divulgación, como muchos sabréis, yo no opero pruebas de fondeo, yo opero mi propio capital junto con mis compañeros, pero sí que llevo algún tiempo, y lo habéis visto aquí en este canal, desarrollando una estrategia que está predispuesta o está construida para pruebas de fondeo. No os dije nada porque pensaba que podía ser más interesante hacerlo de esta manera, pero lo que quiero explicaros es la premisa, ¿de acuerdo? En base a por qué ese tipo de estrategias tienen sentido y por qué crean curvas como las que os he enseñado. Cuando tú operas pruebas de fondeo, y como os voy a enseñar aquí ahora, tienes dos opciones a la hora de operar, ¿de acuerdo? Y seguramente me preguntaréis, ostras, Víctor, si tú no operas pruebas de fondeo, ¿por qué explicas cómo hacerlo? Os explico esto, como siempre os digo, porque tengo la suerte, la fortuna de tener contacto con muchos traders. Debido al canal me contactan muchos traders y me enseñan cómo operan, me explican cosas, y os aseguro que conozco a gente que gana dinero en pruebas de fondeo y ninguno de ellos lo hace de la forma en la que la mayoría piensa. Cuando os he intentado explicar esto con la analogía de los torneos de póker, me he dado cuenta que yo en mi lenguaje sí lo entiendo y sé que muchos sí, también lo hacéis, pero la mayoría de gente no y asocian los torneos de póker con la ludopatía o algo similar. Y en este vídeo quiero explicaros de manera pausada los motivos por los cuales creo que existen formas de ganar dinero con las pruebas de fondeo y por qué esos motivos no tienen nada que ver con hacer buen trading. Es decir, que ganar dinero en pruebas de fondeo es una cosa y hacer buen trading es otra totalmente distinta. Y así también os explicaré por qué la estrategia que hice aquí durante estos meses en el canal de Day Trading no tiene ningún tipo de sentido en un entorno real de mercado, en una cuenta real de mercado, sino que tiene mucho más sentido y está creada para plataformas de fondeo o de capitalización, en las que el riesgo asumido es asimétrico versus el beneficio potencial. Entonces, dicho esto, vamos aquí a la plataforma un momento y lo que estamos viendo es, os explico primero los dos tipos de operativas que se pueden llevar a cabo según lo que he visto para poder sacar dinero de las pruebas de fondeo. Os explicaré los motivos subyacentes a ello a través de unas gráficas con el Paint mismo y haremos unas reflexiones, ¿de acuerdo? Imaginemos que queremos pasar una prueba de fondeo y debemos entender la idiosincrasia, la estructura que las conllevan, ¿no? Que es distinta al mercado real. En las pruebas de fondeo, como os digo, existe una relación asimétrica entre el dinero que nosotros invertimos a la hora de operarlas y el beneficio potencial que podemos obtener de las mismas. Hasta este punto no voy a explicar lo que son las pruebas de fondeo porque tengo muchos vídeos y espero que lo sepáis ya, pero es apalancamiento, es buying power, no te están llevando a mercado real en la mayoría de los casos y estás operando en una plataforma demo en la que tu riesgo máximo asumido es el fee que has pagado, ¿no? A diferencia de en una cuenta real donde el riesgo que estás asumiendo es el dinero que tú has puesto en tu cuenta. Entonces, en una cuenta de fondeo en la que tenemos un riesgo asimétrico versus el potencial beneficio esperado, se tienen que operar de dos maneras, ¿no? No se puede operar de una manera lógica pensando en arriesgar el 1% o el 0,5% para que todo salga bien. Eso no tiene sentido, porque la mayoría de estrategias, primero que no son ganadoras. La mayoría de gente que opera estrategias comunes no son ganadoras. Pero es que además, si lo haces en un entorno limitado en normas, en cuanto a que no puedes dejar operaciones abiertas más de un día, en las que no puedes perder X dinero más de un día, en la que el spread está por las nubes o el deslizamiento te lo ponen por las nubes también, todo ese tipo de cosas que se tienen que contemplar en una operativa natural, orgánica, en un mercado real, aquí no se pueden contemplar, porque además estamos a merced de que la empresa, como ya ha ocurrido, cambie las normas en tiempo real. Que tú empieces a ganar porque hayas encontrado una operativa que gana y te dicen que eso no cumple con las normas establecidas dentro de su plan de negocios, por lo tanto no te pueden seguir pagando. Como eso sabemos que ocurre, debemos ya operar a crear estrategias que se adapten y que sean difíciles de desestimar por las pruebas de fondeo, ¿no? Por las empresas. Por ejemplo, si muchos traders he visto que utilizan martingalas, ¿no? Una martingala es aquella operativa, aquel tipo de gestión monetaria que se basa en incrementar el riesgo a medida que vas perdiendo, ¿no? Porque piensas que si eres capaz de identificar un movimiento, tarde o temprano ese movimiento va a pasar, por lo tanto tú aumentas, vas doblando tu riesgo hasta que el movimiento se inicie y entonces recuperas todas las pérdidas que has ido asumiendo. Eso no tiene ningún tipo de sentido a nivel estadístico, al final quiebras, pero en el mercado real evidentemente eso no se puede hacer, pero en las pruebas de fondeo ya también te la están capando, te están diciendo que no puedes hacer ese tipo de gestiones porque van en contra de lo que significa hacer un trading real, un trading bueno, ¿no? Que es lo que te venden, que buscan. Pues así hay muchas.
Tú cuando operas, hay un momento en que desarrollas una forma de ganar dinero, la empresa cuando ve que ganas dinero revisan lo que estás haciendo y te dicen que eso no tiene sentido según sus normas, así que te capan y no te dan el dinero. Así que entendiendo el contexto que de las pruebas de fondeo van a hacer todo lo posible para no pagarte, existen dos métodos, dos formas de ganar, dos tipos de estrategia que hay que desarrollar para lograr sacar dinero. La primera de ellas es la que os he dicho antes, ¿no? Una mean reversion, y os explico por qué. Una mean reversion tiene tasas de acierto muy elevadas y ratios de beneficio muy pequeños. Eso significa que yo cuando estoy en el mercado y opero y busco trades, por ejemplo, cortos aquí o aquí o aquí, ¿me entendéis, no? Que yo voy añadiendo posiciones en corto cuando el precio se desvía de su promedio. Imaginemos que el promedio de volatilidad, ¿no?, de este activo fuese el que estáis viendo ahora. Este sería el máximo de volatilidad que el precio podría hacer. Imaginemos que son unos 100 pips o lo que sea, ¿no? Estos son 50, pero imaginemos que estamos en un entorno de mercado en el que la volatilidad máxima o media diaria es de unos 100 pips. El momento en que ese activo supera esa volatilidad diaria y lo hace de una manera vertical, como estáis viendo aquí, con mucha volatilidad, ¿no?, con un incremento de direccionalidad muy vertical, aumenta la probabilidad de que eso esté desviando de su precio promedio. Es ahí donde empezamos a buscar cortos para que nuestra perspectiva es la de que el precio va a tener que hacer un retroceso tarde o temprano porque es poco probable que se dirija de manera infinita en una misma dirección. Como eso sabemos que es poco probable que ocurra, no estamos buscando aquello que es muy probable que ocurra, sino lo que es poco probable que ocurra, que es que se desvíe muchísimo. Bajo esa premisa buscaremos cortos y de esta manera obtendremos tasas de acierto muy elevadas. ¿Por qué? Porque si el precio se dispara así, es decir, imaginemos que ocurre lo que nosotros no queremos que ocurra, y es lo poco probable, el precio se disparará hacia arriba y tú estarás añadiendo cortos aquí, estarás vendiendo, por lo que acumularás muchísima pérdida. Tu ratio de riesgo-beneficio es asimétrico en negativo. Cuando pierdes, pierdes mucho, pero cuando ganas, ganas poco. La contra, digamos que el equilibrio se realiza en que la probabilidad de que ganes es mucho mayor de la que pierdas. Cuando ocurren este tipo de operativas, como una mean reversion, estoy hablando de esta en concreto, pero hay muchas, son estrategias que están destinadas a tasas de acierto elevadas versus ratios de beneficio muy negativos, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando pierdes, pierdes mucho, pero pierdes pocas veces. Ese tipo de operativa genera tipos de curvas similares a las siguientes, ¿de acuerdo?, que vais a ver ahora. Vamos a llamarles estrategias antitendenciales, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlas aquí. Y que generan este tipo de dibujo, de curvas, de capital, ¿de acuerdo? Son estrategias que hacen esto, que como veréis se asemejan mucho, os voy a poner aquí imágenes, a la estrategia que yo hice en directo aquí en el canal, ¿de acuerdo? Son estrategias así, ¿de acuerdo? Que a priori son totalmente lineales, no paran de ganar, los drawdowns son muy pequeños, pero hay un momento en que hacen esto y luego continúan. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Este tipo de estrategias generan este tipo de dibujos, de gráficas, debido a que la tasa de acierto que tienen es del 85-90%, es decir, que aciertan muchísimas veces. De cada 100 veces 90 y pierden 10, o incluso de cada 100 veces pierden 5 o 6. Entendedme, es decir, en una muestra de trades, lo que va a ocurrir normalmente es que tengas un profit debido a que tu profit está muy cerca. Si os fijáis, aquí, en este ejemplo, estamos poniendo un stop loss por aquí arriba, pongamos, es decir, que se desvíe el doble de su volatilidad promedia, mientras que nuestro take profit puede estar en la banda Bollinger del medio, por ejemplo, o en el primer retroceso que haga el precio, que veamos en terminal en positivo. Si nosotros asumimos un riesgo asimétrico de estas características, va a ocurrir esto, que es que tendremos por pura probabilidad, si realmente hemos identificado un setup, una ineficiencia que genera eso, este tipo de curvas en las que tenemos muchos profits, y luego un stop muy grande, ¿de acuerdo? Y si viésemos la equidad, es decir, la curva de equidad, que la pondremos de este color, por ejemplo, es decir, la curva que se genera sin el terminal cerrado, seguramente tendríamos esto. ¿De acuerdo? Tendríamos como pequeñas excursiones negativas que nunca llegan a nuestro top total, como es aquí, pero que están muy cerca de saltarnos, pero al final recuperan porque tenemos un margen muy amplio de mercado versus un profit muy corto. ¿Ok? Esto
tiene sentido en una prueba de fondeo, pero no la tiene en un entorno de mercado real. Porque en un mercado real, cuando tú generas una curva de estas características, es muy probable que cuando exista la pérdida mayúscula que te va a llegar sí o sí, que es esta de aquí, en la cual asumes que te da el riesgo diario y al día siguiente también tienes un riesgo diario o lo que sea, se te acumulan pérdidas, en tu cuenta real aquí psicológicamente van a haber factores muy preocupantes. Y es que vas a tender a sobreapalancarte, vas a tender a aumentar el riesgo, a hacer martingalas, a todo aquello que te lleva a quebrar la cuenta. Cuando este tipo de operativas ocurren, es muy probable que la cuenta se acabe quebrando por motivos psicológicos, porque no seas capaz de mantener una gestión adecuada, porque quizás en una sola pérdida has perdido lo que llevas ganando en 2 semanas o en 3 semanas. Durante 3 semanas has estado teniendo muchos profits, profit, sin parar. Te sientes el rey del mercado, te sientes un mago del mercado. Porque estás de alguna forma destruyendo o adulterando, estás doblegando la probabilidad a través de la gestión. La probabilidad de la estrategia realmente no es del 85%, es mentira, es falseada. Lo que has hecho es doblegar la probabilidad, la tasa de acierto real de ese patrón a través de una gestión asimétrica. Con esa gestión asimétrica aumentas mucho la tasa de acierto, la artificializas, la falseas, sabiendo que habrá un momento que sí o sí, no puedes evitarlo, habrá una caída tremenda, habrá una caída de tu cuenta que va a destruir gran parte del beneficio o todo el beneficio o incluso más de lo que has generado. Como veis, esto no tiene sentido en una cuenta real. No existe una operativa de estas características porque las curvas son así, crecen, pierden. Y al final el equilibrio se queda en break-even en el caso de que sea algo bueno. ¿Por qué tiene sentido hacer esto en una cuenta de fondeo, como os he dicho antes? Porque el riesgo es asimétrico, porque la probabilidad que tienes de obtener rachas de acierto positivas prolongadas es muy alta. Esa probabilidad es muy alta. Estás artificializando una probabilidad de tasas de acierto, de rachas positivas muy altas a través de esta gestión. Cuando haces eso sin martingalas y sin nada, simplemente buscando tasas de acierto elevadas, con rachas positivas muy prolongadas, con drawdowns que sean destructivos, lo que haces es calcular aproximadamente, eso es difícil y no voy a entrar aquí en ello, pero cuál es la probabilidad de ruina, por así decirlo. Es decir, cuántos trades seguidos soy capaz, mi estrategia es capaz de realizar aproximadamente antes del stop catastrófico, por así decirlo. Cuando tú calculas eso en una muestra significativa y ves que los stops catastróficos ocurren una vez de cada 30 o cada 40 o cada 50 o los que sean, puedes aplicar una gestión de pirámide creciente en la operativa. Entonces sabes que tienes que seguir operando, hasta el momento en que existe con un riesgo mínimo, es decir, estás operando simplemente para tantear la operativa. Cuando vas operando obteniendo tasas de acierto y existe el stop catastrófico, la probabilidad de que haya 1 o 2 o 3 stops catastróficos consecutivos la tienes calculada. Como la tienes calculada es el momento de aumentar el riesgo, sabiendo que la probabilidad de que tengas una racha positiva después, de manera consecutiva, posteriormente a un stop catastrófico, es muy alta. No significa que sea 100%, nunca existen 100% en la bolsa, sino que intentas doblegar la probabilidad de que ocurra un stop catastrófico sabiendo que ya ha ocurrido un stop catastrófico previamente. Y si eso lo has demostrado dentro de un entorno de mercado de volatilidad concreta con una muestra significativa, por ejemplo, sabemos que la volatilidad del par euro-dólar es de 100 pips diarios, y sabes que tu stop catastrófico ocurre cuando hay una desviación del 100% de ese riesgo, de esa volatilidad diaria. Imaginemos que en un día el euro-dólar se mueve 200 pips y eso es lo que hace que tu stop sea catastrófico. Significa que la probabilidad de que el día siguiente exista un stop catastrófico es menor a la que hubiese el día anterior, ¿de acuerdo? Cuando eso ocurre es cuando puedes hacer un incremento de gestión muy agresivo teniendo en cuenta las condiciones de las pruebas de fondeo, y es que tienes un riesgo asimétrico. En el mercado real jamás hagáis algo así, pero en un mercado en el que creado, ficticio, en el que las empresas de fondeo se benefician de ti, el hecho de aprovecharse de las ineficiencias del mercado con una gestión muy agresiva después de que ocurra un movimiento aberrante es muy inteligente de hacer. Y hay gente que me ha demostrado que hace esto. Esperan los momentos catastróficos, los momentos aberrantes dentro de su probabilidad para incrementar muchísimo su gestión en el momento en que ocurren eso, entendiendo que la probabilidad de que no vuelva a ocurrir eso es muy alta. Así lo que consiguen es, como muchos estaréis entendiendo, profits muy grandes, ¿no? Cada día están operando, con un riesgo que ni les va ni les viene, que simplemente mueven la prueba, pero en el momento en que cazan ese momento aberrante, en el que la probabilidad de que eso vuelva a ocurrir es muy baja,
meten toda la carne en el asador. Incrementan muchísimo su riesgo y de esta manera, si cazan el movimiento que esperan, la cuenta crece, pasan la prueba y ganan dinero. Si os fijáis, están asumiendo la idea de que durante muchas ocasiones, y eso es lo que os explicaba con el tema de los torneos de póker, tú lo que haces es tener una especie de bankroll, de capital disponible para quemar en pruebas de fondeo durante todo el año. Durante todo el año sabes que tienes 5 o 10.000 euros, los que sean, los que tengáis disponibles, para quemar pruebas de fondeo. De esta manera sabes que vas a perder muchas veces, porque seguramente habrá ocasiones en que tendrás un stop aberrante, catastrófico, que te queme la cuenta, o no se dará el evento aberrante que te permita aumentar el riesgo y conseguir beneficios y habrás perdido, porque tu estrategia es perdedora a largo plazo, como la mayoría de ellas, y por lo tanto perderás la cuenta, ¿no? Pasará algún evento que te haga perder la cuenta. Tú ya entiendes eso dentro de tu estructura de negocio, pero tienes un capital que sirve para reponer eso. Pagas muchas fees entendiendo que el beneficio es asimétrico y que cuando llegues a dar con el movimiento aberrante que al final te incremente el riesgo y te consiga un profit muy largo, vas a compensar todas las pérdidas recibidas en las fees. Y en segundo lugar, esos son las antitendenciales, aquellas que, como os he dicho, buscan tasas de acierto muy altas versus riesgos muy negativos. Tenemos los traders que hacen todo lo contrario, que se van al extremo opuesto, es decir, estrategias que tienen tasas de acierto muy bajas, pero que cuando dan con el profit dejan correr muchísimo los beneficios. Eso, de nuevo, en un entorno real, de mercado real, no tiene sentido. Siempre hay que buscar equilibrios, ¿no? Por intentar evitar los drawdowns muy altos, curvas lineales. Aquí esto no funciona igual. En las pruebas de fondeo no son un mercado real, por lo que sus normas, su forma de interpretarlo y de afrontarlos deben ser totalmente distintas. Cuando tú tienes una estrategia con una tasa de acierto del 10-15%, por ejemplo, algo que sería bastante insostenible en un mercado real, porque las rachas perdedoras, a no ser que tuvieses una gestión muy óptima, te acabarían generando drawdowns insostenibles, con un riesgo de ruina muy altos. Aquí se contemplan como plausibles debido a que el riesgo es asimétrico. De nuevo, tu riesgo está contemplado por la fee y el beneficio, en cambio, no está capado. Así existen estrategias, como por ejemplo las que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo, que tienen la intención de cazar los inicios de los movimientos, los inicios de un movimiento mucho mayor, ¿no? Es decir, un movimiento lineal del precio que se dispare después de tocar un mínimo. Por ejemplo, imaginemos que queremos ser traders que intentan cazar este movimiento alcista de aquí. Si queremos cazar este movimiento alcista de aquí, es muy pedante o muy soberbio pensar que somos capaces de identificar este exacto momento en el que el precio se gira. ¿Estamos de acuerdo? Como eso es prácticamente imposible, lo que tendremos que hacer es seguramente intentar varias opciones de entrada. Entraremos aquí, esperando que esto se gire, entraremos aquí, esperando que esto se gire, entraremos aquí, sucesivamente haremos pruebas que nos llevarán a buscar, cazar el momento en que el precio se gira. Esto, como os digo, llevaría a tasas de acierto muy bajas, del 10-15%. ¿Por qué? Porque es casi imposible, es muy improbable cazar el inicio de un movimiento. Te ocurrirá de vez en cuando, por pura probabilidad, ¿no? Por pura varianza, habrá un momento en que tú cazarás el inicio del movimiento, pero para eso has tenido que fracasar muchas veces, has tenido que asumir muchos stop loss, por lo que las otras estrategias que existen tienen que ver con, si tú lo que haces es, en una prueba de fondeo, operar estrategias asimétricas en riesgo-beneficio que busquen iniciar movimientos, asumiendo que tendrás tasas de acierto muy bajas, eso te lleva a ratios beneficios muy altos, del 10, 15 a 1. Es decir, que cuando ganarás 10 veces lo que has perdido en la anterior o 15 veces lo que has perdido en la anterior. Si tú contemplas eso y entiendes que tendrás rachas negativas muy prolongadas, la gente que he visto que me ha enseñado cómo gana, utilizan de nuevo la estructura de la prueba de fondeo para beneficiarse de esas rachas negativas. Y hacen lo inversamente proporcional a lo anterior mostrado. Como calculan en base a muestras significativas y en entornos de volatilidad concretos cuál es la probabilidad de que ocurran rachas negativas X, por ejemplo, de 20 trades seguidos, 25 trades seguidos, como saben que eso puede llegar a ocurrir y ocurre pocas veces, cuando ven que en su racha negativa en trades operan de manera habitual, van perdiendo cuentas, van operando con poco riesgo, sabiendo que su muestra de trades es infinita dentro del contexto en el que se encuentran, cuando ven que llegan, por ejemplo, a 20 stops seguidos, 25 stops seguidos, 30 stops seguidos, los que sean, que son aberrantes, es decir, son cosas que ocurren muy pocas veces y que aumentan mucho la probabilidad de que el siguiente trade sea un profit, porque cuando llevas tantos stops seguidos en un entorno de volatilidad que has estudiado con una muestra significativa, sabes cuando hay altas probabilidades o mayores probabilidades de que haya un movimiento en profit, ¿no? Un take profit.
Cuando tienes esos stops calculados y estimados, que siempre son aproximados, empiezas a aumentar el riesgo en el momento en que llegas a ese número. Es decir, tú operas de manera totalmente simulada, es decir, experimental, con un riesgo que es insignificante durante todos los días, asumiendo trades que no te llevan a ningún lado, simplemente para formar parte de la probabilidad, y cuando llegas a la racha de stops que te habías planteado por el entorno de volatilidad que estás operando, estimas que empieza a aumentar la probabilidad de que haya un movimiento en take profit, es decir, que el movimiento que tú esperas se vaya a dar en tu operativa. Como no sabes en qué momento va a ser, empiezas a incrementar el riesgo ahí, incrementas, sabiendo que puede ser que ocurra que no se dé el movimiento que tú esperas y que por lo tanto pierdas la cuenta de fondeo, por eso no tiene sentido hacerlo en una cuenta real, pero simplemente pagarás otra prueba de fondeo y seguirás incrementando el riesgo al ritmo que lo estabas haciendo, entendiendo que tu línea de trades es totalmente ajena a la prueba de fondeo. Tú sigues haciendo el riesgo que habías planeado, la gestión que habías planeado, entendiendo que es cada vez más probable que el movimiento que tú esperabas se vaya a dar. Así, cuando el movimiento se inicia, cuando cazas al final esto de aquí, y no sabes cuándo ha sido, igual han pasado 20, 30, 40, 10, 15 trades, eso depende de cada una de las operativas, cuando eso ocurre, tú estás tan cargado de capital, has operado de una manera tan agresiva, que el movimiento que se da te da muchísimo beneficio, suficiente como para cubrir todas las pérdidas anteriores. De nuevo, esto podríamos llamarle estrategias tendenciales, ¿de acuerdo? Y una estrategia tendencial, que no es equilibrada, me refiero, en un entorno real no tendría sentido. Lo que estamos diciendo ahora no tiene sentido en un entorno real, y de ahí a que siempre os digo que tenéis que pensar de manera distinta a un trader en una prueba de fondeo, generaría algo así, ¿de acuerdo? Imaginemos una estrategia que empieza operando, tiene stops muy pequeños y de repente tiene un profit así. Esto sería un ejemplo de una estrategia de estas características, una estrategia que tiene una tasa de acierto del 10 o 15%, pero con un riesgo-beneficio de 15-1, por ejemplo. Pero no solo 15-1 en cuanto a recorrido, sino un 15-1 en cuanto a gestión, porque tú has ido incrementando tus posiciones, es decir, empezabas con un riesgo, una unidad de riesgo, todo este trayecto de aquí lo has hecho con una unidad de riesgo, pero cuando todo esto es una unidad me refiero a la que vosotros hagáis, la que vosotros calculéis según vuestra estrategia. Puede ser un 1%, un 0,5%, un 0,1%, depende de cada uno de vosotros, no iremos hasta ahí, ¿de acuerdo? Porque es muy complejo. Pero si tú calculas la racha negativa media que tiene tu estrategia tendencial, que puede ser muy larga, miras cuál es el punto aberrante en el que cuando hay 20 stops seguidos, por ejemplo, en tu estrategia, en tu entorno de volatilidad concreto, la probabilidad de que en los siguientes 10 trades, después de esos 20 stops, haya un profit, si tú calculas que eso es muy alto y que la probabilidad se va al 50-60% de que eso ocurra, es momento en que esa unidad de riesgo pasa a ser 3 unidades de riesgo, por ejemplo, o 5 unidades de riesgo. A medida que cada vez sea más aberrante, más riesgo vas a asumir ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en que se dé ese trade, tú habrás perdido una racha con pequeños stops, stop, con un riesgo muy pequeño, pero cuando enganches este movimiento, vendrás muy cargado de posiciones, muy cargado, por lo que el beneficio que te va a dar se irá a estas relaciones. Una relación que tiene que ver con el terminal de trading, con tu dinero, no con el movimiento. Un movimiento pequeño te puede dar eso incluso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, traders, si os fijáis, de nuevo aquí estamos en el entorno de yo tengo un capital anual destinado a las pruebas de fondeo, tengo dos tipos de operativas posibles, una antitendencial y una tendencial, es decir, una con tasas de acierto muy elevadas y una con tasas de acierto muy bajas, una con un riesgo-beneficio muy negativo y otra con un riesgo-beneficio muy positivo, y lo que hago es aprovecharme del contexto asimétrico de riesgo-beneficio de las pruebas de fondeo para adulterar, para doblegar la probabilidad a mi favor con una gestión muy agresiva. Esa gestión agresiva está calculada en base a las probabilidades de que ocurran momentos aberrantes, momentos poco probables, cisnes negros que tú aprovechas a tu favor. De ahí a que cuando se enseñaba la operativa que estabais viendo en Darwin Extero, estabais viendo una curva tan recta debido a que estaba la única forma de perder esa operativa que dejé de operar por falta de tiempo, que la recuperaré para enseñaros, etcétera, son momentos aberrantes. Cuando hay un momento aberrante, cuando hay un momento en que yo contemplo dentro de la probabilidad que puede llegar a ocurrir,
hay una caída enorme del precio. Y no estoy apalancándome, no estoy aumentando martingalas ni nada de eso, entendedme. Es un cálculo de la probabilidad que existe de que ocurra un desvío de volatilidad poco previsto, que ha ocurrido pocas veces. Si ocurre, yo me lo como. Eso genera una caída enorme en la cuenta, pero mientras eso no ocurra, la curva crece. Como eso en un mercado real no tiene ningún tipo de sentido, y es en lo que la mayoría de gente os engaña, que os enseñan curvas adulteradas y ficticias, porque simplemente se están beneficiando de esto, de un periodo de volatilidad que les ha beneficiado, en un entorno de riesgo asimétrico en el que tú pagas una fee, una entrada, un precio, y el beneficio es infinito, como las pruebas de fondeo, sí que tiene sentido. Porque si tú calculas bien y haces bien los cálculos de todo eso, lo que te puede llegar a salir es que tú inviertes un dinero anual en pruebas de fondeo y recibes un beneficio anual mucho mayor debido a que has adulterado la probabilidad con tu gestión. Y eso, trader, estas dos formas son las únicas que a día de hoy a mí me han enseñado que funcionan con pruebas de fondeo. Y hay 1000 formas de hacerlo. Hay gente que utiliza, por ejemplo, momentos de baja volatilidad, empresas que no te ponen mucho spread, hay gente que se busca la vida, pero las empresas cada vez son más listas y cada vez te capan más. Entonces vosotros, con esto, lo que os quiero decir y con este tipo de ejemplos, es que tenéis que pensar maneras totalmente alternativas al trading para operar pruebas de fondeo. Porque si haces buen trading, lo que haría cualquier persona como yo, como nosotros, como los que intentamos hacer buen trading en un entorno real, no tiene nada que ver con esto. Porque aquí lo que estás haciendo es intentar aprovecharte de un contexto, de una estructura, de unos límites para ganar dinero. Y eso está bien para ganar dinero, pero no es trading real. El trading real, aquel que se basa en ser sostenible a largo plazo, que no contempla pérdidas ruinosas, que contempla curvas equilibradas, riesgos justos, optimizados, bien diversificados, eso es hacer buen trading y te puede llevar a el éxito en el largo plazo. Esto te puede llevar a sacar dinero, pero no a aprender la habilidad del trader. Y eso es lo que quiero que entendáis. Si entendéis eso y hacéis las dos cosas de manera paralela, operáis con Darwin Extero, como siempre os recomiendo que hagáis, para crearos un buen track record, una operativa adecuada, consciente, con un riesgo bien asumido, con una estrategia que intente batir al mercado. Si hacéis eso, en Darwin Extero durante mucho tiempo, para intentar tener track record, para tener probabilidades de vivir del trading algún día, mientras podéis experimentar e intentar ser creativos a la hora de exprimir ese tipo de modelo que está hecho para robaros el dinero a vosotros, porque es así. A la mayoría de los traders ya sabemos que las empresas de fondeo solo buscan vuestras pérdidas para así ellos ganar dinero. Ya que existe ese modelo y está ahí para todo el mundo, sed creativos, pensad formas para intentar doblegar sus estructuras. Dentro de la legalidad, dentro de lo que ellos te dicen. Estas son mis normas, mientras las cumplas, todo va bien. Así que no hagáis martingalas, no busquéis bots de alta frecuencia, todo eso que ya están capando por todos los lados, buscad dentro de sus reglas, de sus normas, buscar estrategias que dobleguen sus estructuras, sus normas, su probabilidad a través de una gestión agresiva en el momento que tengáis que hacerlo. Y nada más, traders, no sé si ha sido un vídeo muy complejo, evidentemente cuando hablo en mi cabeza creo que lo transmito de manera comprensible, pero bueno, os quiero leer en comentarios, ponedme también lo que pensáis, lo que creéis. Entiendo que esto siempre choca mucho porque muchos de vosotros acabáis de empezar en el trading y os enfrentáis en pruebas de fondeo en base a lo que os han explicado y lo que os diga esto os va a chocar, entiendo las críticas, pensadlo, reflexionadlo, habladlo y yo creo que encontraréis el sentido de lo que os estoy diciendo. Para todos los demás, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen profit. Sabéis que siempre ayuda a que el canal siga creciendo. Y poco más, traders. Seguiremos, haré la operativa también para que la veáis vosotros. Intentaré llevarla incluso a alguna prueba de fondeo para que veáis cómo funciona. Y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis muchísimo profit esta semana. Muy buen trading. Y hasta pronto. Chao.